una circunstancia especial, dado que el presidente Aristide nos ha cedido unos minutos para explicar el punto de vista suyo, el punto de vista del pueblo haitiano ante esta circunstancia. Señor presidente, la pregunta que la opinión pública se hace, y la opinión pública de Bolivia en este caso se hace, es ¿por qué un golpe de Estado a un presidente que había ganado las elecciones tan contundentemente, por tantos votos, por tanto porcentaje de votos? Me permite saludar al pueblo boliviano antes de contestar, dado el calor humano que estamos compartiendo desde ayer hasta hoy. Un abrazo fraternal al pueblo boliviano, un abrazo fraternal en nombre del pueblo haitiano, tanto al presidente Jaime como a todos nuestros hermanos de acá. Llegamos a la pregunta: ¿por qué un golpe de Estado a nosotros cuando tuvimos más de 70% de las elecciones del día 16 de diciembre de 90? Si miramos la historia de Haití, hay una imagen que a mi parecer puede proyectar la realidad del país y así la respuesta brotará. Se trata de una mesa sobre la cual encontramos a un grupito de gente, la oligarquía, y bajo la cual está la mayoría del pueblo en una miseria crónica. A pesar de que hemos tenido nuestra independencia desde el año 1804, hasta hoy 85% de la población no saben leer. 85%. Eso quiere decir que desde siempre la minoría, según su plan, quiere mantener a la mayoría en una situación de tinieblas para explotarla mejor todavía. Pero no basta, porque el pueblo haitiano, teniendo la libertad en su sangre, desde siempre trata de luchar para ser libres y hoy día para conquistar la democracia. Así, desde siempre la minoría ha utilizado las armas del ejército para mantener las estructuras de opresiones, de injusticia, de represión sistemática, pasando por golpes de Estado. En la tradición del ejército haitiano hay esa realidad de golpe de Estado. Por eso, cuando el día 16 de diciembre de 90, por la primera vez, el pueblo haitiano ha elegido a su candidato y abrir la puerta de la democracia a aquellos que están encima de la mesa y que jamás han querido vivir en la democracia donde los derechos humanos son respetados, el derecho de comer, la mayoría bajo la mesa no come, el derecho de ser educado, 85% sin escuela, el derecho de poder hablar. Desde el día 30 de septiembre han cerrado las emisoras de radio, pues el pueblo no tiene que hablar, no tiene que gozar de su derecho humano. En ese sentido, nos parece claro que aquel golpe de Estado corresponde a una tradición de dictadura, de represión. Durante 7 meses, del día 7 de febrero hasta septiembre, hemos celebrado un matrimonio entre aquel ejército y el pueblo haitiano. Y durante esos 7 meses el ejército vivía en armonía con el pueblo haitiano, dejando la droga, la corrupción, la contrabanda. Pero parece que hay un virus de esa enfermedad que se llama golpe de Estado en la sangre de la tradición militar, que hace sí que después de 7 meses
han parado. Hay que volver a la fuente de la droga, fuente de la corrupción, fuente de la contrabanda, que da posibilidad a aquel pequeño grupo de enriquecerse en pocos días. Unos cuantos a veces piensan, bueno, en 2 meses, en un mes, podré tener 1 millón, algo así, a través de la corrupción, a través de la contrabanda. Pues para nosotros es eso que encontramos en aquel golpe de Estado, buscando las razones. Con tiempo hubiéramos podido hablar más de esas razones en detalles, pero es la irrupción de una enfermedad de dictadura que pasa a través de aquel pequeño grupo en contra de la mayoría. Pero termino diciendo eso. Para nosotros no se trata de una democracia que va a poner a la minoría bajo de la mesa y a la mayoría encima de la mesa, no. Desde el punto teológico, nosotros decimos que si tenemos a Dios y aquel pequeño grupo llama a Dios Padre y la mayoría llama a Dios Padre, pues Dios puede preguntarse, ¿hay 2 Dios? Uno para aquellos que están encima y otro Dios para aquellos que están abajo, ¿o hay un solo? Creemos que hay un solo Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios Padre, Padre de nosotros todos, haciendo de nosotros una familia. Y un padre de familia no puede aceptar que hay unos hijos encima de la mesa oprimiendo a los demás abajo. Tenemos que estar alrededor de la mesa del Padre compartiendo pan entre nosotros todos. Justicia, respeto, dignidad entre nosotros todos alrededor de la mesa democrática. Así, tanto en el campo político como en el campo teológico, encontramos un proceso que iba a llevarnos poco a poco a ese país donde finalmente el hombre podía gozar de todos sus derechos humanos. Permítame un paréntesis, señor presidente, para una inserción personal en esta entrevista. Usted es sacerdote católico, usted ha ejercido el sacerdocio en un barrio popular, en una zona popular en Haití, y esto ha generado un compromiso personal. Después de la experiencia que usted ha tenido en estos meses y después de este resultado todavía incierto, ¿era correcto el camino de un sacerdote que decidiera ir a la política y ser presidente aún a riesgo de la suspensión que le ha venido desde el Vaticano? Yo creo que sí, porque Dios no lo buscamos en el cielo sin encontrarlo antes de todo en el hombre. Es la teología de la encarnación que nos hace ver a Jesús, Dios encarnado. Y el pobre es la teofanía, o sea, es la manifestación de Dios para nosotros. Cuando los pobres nos hablan, nosotros escuchamos a Dios a través de ellos. Por el hecho que en nuestro caso, el pueblo haitiano, después de tantos años de miseria crónica, de injusticia sistemática, de una explotación sin nombre, ha desarrollado una distancia frente al mundo político hacia el punto que han querido escoger a uno que no estaba miembro de partido político para ser su candidato, dado la relación de comunión que existía y que existe todavía entre ellos y nosotros. De ahí, al escuchar la voz de aquel pueblo que me pidió de presentarme como candidato, yo sentí que era Dios que me estaba hablando, y al no cumplir con eso, para mí sería decir no a un proyecto de Dios. En ese sentido también yo vi el peligro. Aquel señor que se presentó, el Lafontaine, que se presentó, fue un caso de muerte visible para cualquiera que se presenta, para cualquier persona que se presenta frente a él. Pero yo, al hablar con sacerdotes, monjas y obispos, al hacer el discernimiento teológico, entendí que no bastaba decir que Dios se ha sacrificado a través de Cristo y celebrar la misa
sin dar a veces pasos concretos de sacrificios donde no es solamente la fe en palabra, sino la fe en una praxis libertadora. Frente a la muerte uno se da. No hay más prueba de amor que dar su vida por los demás. La muerte estaba enfrente, pero quisimos cumplir con un ir juntos. Es eso que llamamos la balaz. Y para nosotros hay una luz teológica que pasa a través de esa experiencia. ¿Por qué? Porque Dios, tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. Lo mismo cuando nosotros todos nos vamos por el mismo camino, en la misma dirección de la justicia, ya está Dios a través de su pueblo. Y el pueblo de Dios ha demostrado cómo ha podido parar al diablo encarnado en las manos de aquellos que tenían armas para utilizar elecciones y repetir siempre las matanzas que hemos conocido. En ese sentido, para mí, en una palabra, no hay ninguna contradicción. Ninguna. Entiendo que la suspensión implica la imposibilidad de la celebración de la misa. ¿Eso no le significa a usted que tiene en ese compromiso sacerdotal algo muy importante, un peso muy grande en su vida personal? Después de mi vida aquí, para pasar en la vida eterna, Dios no va a preguntarme cuántas misas he celebrado. Va a preguntarme cuántas personas he querido. Cuando te quiero, porque veo Dios en ti, para mí ya entro en un proceso de comunión que es la manifestación de Dios, como si fuera, digamos, una celebración del amor de Dios. Jesús ha celebrado una misa el Jueves Santo antes de morir y no fue sacerdote. Fue un laico que no ha nacido de una familia sacerdotal. Por el hecho que ha luchado por la justicia, finalmente lo han llamado sacerdote por excelencia como Melquisedec. Y en hebraico, Melech significa rey, Sedeja significa justicia, rey de justicia. Si nosotros nos entregamos luchando por la justicia, porque Dios es justicia, ahí viene, digamos, la celebración de una comunión íntima siempre con Dios a través de esa entrega. Pues, a mi parecer, si no puedo celebrar la misa como antes, basta que yo pueda celebrar esa comunión permanente entre los pobres, los hombres, las mujeres y yo luchando por la justicia. Y así Dios, que es la justicia, nos encontramos juntos. Dios, que es amor, nos encontramos juntos. Usted ha sido presidente durante casi 8 meses y ha podido ver las cosas desde el otro lado del escritorio. Y me imagino que ha podido comprender, como lo comprendemos países tan pobres como Haití o Bolivia, lo difícil que es revertir esa situación. Viene el golpe de Estado y uno dice, ¿habrán algunas razones decir no se pudo hacer en tan poco tiempo cosas importantes o la tarea era demasiado grande? ¿Cuál ha sido la percepción de la realidad haitiana desde el poder? Una cosa es una estructura, otra cosa es una voluntad. La voluntad puede cambiar las estructuras, pero no en un día, tampoco en un mes, quizás no en un año, depende de qué estructura y de qué voluntad se trata. Nosotros hemos querido que, dado que tenemos estructuras viejas de unos cuantos años, estructuras de corrupción, había que luchar contra la corrupción. Y luchar contra la corrupción para nosotros implica tiempo. Por eso, en 7 meses, hemos podido ver a militares que antes estaban haciendo el negocio de la droga y que a partir del día 7 de febrero empezaron a luchar contra la droga. ¿Eran todos los militares que estaban haciendo ese trabajo? No. ¿Eran algunos? Sí. Contamos con esos algunos. Mientras tanto, otros hacen sus esfuerzos para ir con el tiempo y dando la participación como un lugar
de actualización de la voluntad de cada uno. El respeto de la persona no nos da el derecho de imponer a la persona lo que nosotros queremos. Hay una necesidad de luchar contra la corrupción, hay la voluntad política de luchar contra la corrupción, y así el gobierno trata de dialogar, trata de hablar con la gente, para así dejar a aquellos que pueden ir más fácilmente luchando rápidamente contra la corrupción, que lo hagan, y a otros que no pueden ir con el mismo ritmo, puede ser, ¿por qué no? Porque no son todos iguales. Así, el mismo respeto nos da la posibilidad de acompañar, no empujar con los ojos ciegos, sino acompañar para respetar el derecho de la persona. Basta que nosotros todos luchemos contra la corrupción. Eso es un proceso, pues implica tiempo. En 7 meses hemos podido demostrar cómo en la administración pública la corrupción iba para atrás. La misma cosa pasa frente a la seguridad. Antes del día 7 de febrero, uno que caminaba por las calles de Puerto Príncipe tenía que estar en una angustia, porque en cualquier momento cualquier persona podía llegar y matarla. A partir del día 7 de febrero, con el matrimonio entre el ejército y el pueblo haitiano, decimos que tuvimos un primer hijo, o mejor, una hija que se llama la seguridad. Pues la gente podía caminar sin tener miedo de que iban a matarla. En ese sentido, para nosotros, a pesar de que todo el país no podía gozar de la seguridad en su sentido pleno, pero ciertamente la mayoría veía la seguridad como, digamos, uno de los bienes recogidos. Las estructuras de corrupción no han permitido a la justicia de ser una realidad luminosa por todos, porque hay juicios, hay abogados que, según una cierta tradición, funcionan como antes. La justicia se compra. Pues mientras que uno tiene que respetar la institución que es la de los abogados, juicios y compañía, nosotros, ejecutivo, tuvimos que tomar el tiempo necesario para no poner el pie en el campo de los juicios, al mismo tiempo mirar bajo la luz de la Constitución si íbamos por el camino que no va hacia la corrupción. Todo eso para decir que nosotros hemos entendido que cualquier país pobre como el nuestro, o que llega menos pobres como la Bolivia, hay una voluntad política que es indispensable para operar cambios en las estructuras de corrupción. Pero no se puede hacerlo en un mes, en un año, depende. Por eso creemos que, hablando de los derechos humanos, uno no puede pretender ir demasiado rápidamente para así demostrar que los derechos humanos son respetados en el proceso que uno lleva adelante. Hablemos del momento crítico que actualmente está viviendo su país y usted mismo. Para empezar, algunas críticas a su gobierno. La primera, aparentemente un ejercicio demasiado excluyente del poder, es decir, que solamente gente de su joven partido ha estado administrando el poder y que no se ha abierto en un momento muy necesario la participación a otros sectores también democráticos de Haití. Yo, cuando contesto a críticas que me hacen, me gusta precisar que no es un mecanismo de autodefensa para no tomar lo que es nutritivo y así alimentar un proceso democrático acogiendo oposición, puntos de vista diferentes. En cuanto a esa crítica, he aquí como yo lo entiendo, sin pretender que soy yo que tengo la razón y solamente yo. Las elecciones han sido un tiempo donde hemos visto a un pueblo dar notas a los candidatos.
Así que 3 grandes partidos tuvieron menos de 15 puntos en su libreto como notas dadas por el pueblo haitiano. A dividir esa nota por 3, pues cada uno algo como 5 puntos, 5%, que es muy poco. Tuvimos alrededor de 70%. Pues, ¿cómo ahora, a partir del juicio del pueblo que ha dado esa nota a fulano y que yo presente al pueblo esa persona como ministro, por ejemplo? Tengo que contar con esa persona manifestando respeto frente a él para vivir en un sistema democrático, pero no necesariamente tomar a esa persona para presentarla al pueblo cuando el pueblo lo ha rechazado con una nota tan baja. Para mí la justicia tiene que manifestarse también en ese sentido, pues el poder no es algo que uno va a compartir como si fuera un pan. El poder refleja o cristaliza un pueblo, al pueblo. Es el pueblo poderoso que ha escogido y uno tiene que respetar lo que el pueblo ha escogido. Cierto que uno tiene también que tratar de poner juntos tanto a los que el pueblo había puesto aparte como al pueblo para fortalecer la unidad, pero hay un límite. Una pregunta, señor presidente. ¿El poder no puede corromper el espíritu, el suyo propio? Claro, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Uno tiene que ser siempre inteligente para tratar de no funcionar según la lógica del poder tradicional. Por eso, a mi parecer, el criterio fundamental para uno no ser corrupto por el poder es la referencia del pueblo, o sea, la referencia de la mayoría. Cuando un pueblo ha escogido, por ejemplo, a un candidato, aquel candidato tiene que reconocer que no es él como individuo que tiene el poder, sino a aquellos que han escogido, y por lo tanto tiene que respetar la palabra de esa gente. En ese sentido, también en el campo teológico así lo entiendo. No es uno que viene como si fuera un Mesías. Si hay Mesías, es el pueblo que es Mesías. Si hay un milagro político, no es uno que puede hacerlo, es el pueblo que lo está haciendo animado por el Espíritu de Dios como un pueblo creyente o por un espíritu de cambio como un pueblo que quiere cambiar. En ese sentido, basta vivir en comunión con el pueblo para uno sentir que el poder uno no lo tiene, sino que comparte el poder de cada uno, y puesto juntos el poder viene como la fuerza democrática que hace ver la voluntad del pueblo o de la nación. Otro elemento que también se ha mencionado críticamente en relación a su actitud después del golpe de Estado es que su posición haya sido no solamente inflexible en torno al derecho de retornar al gobierno, sino también en cuanto hace a algunos juicios de valor sobre acciones que el pueblo estaría haciendo que no parecían muy caritativas ni muy democráticas y que se pueden interpretar como una postura casi de venganza en relación a lo que estaba pasando con algunas personalidades, sumado a esto a la acusación de un crimen que ahora la dictadura haitiana está pretendiendo poner sobre su cabeza. Hago recordar que hablando de la mesa ahorita he dicho que si nosotros tratamos de poner al pequeño grupo abajo para poner a la mayoría arriba, hubiera sido la venganza, y nuestra posición teológica no nos permite compartir una visión como tal. Lo mismo pasa en nuestras oraciones. He siempre creído que una persona que tiene odio en su corazón no puede crecer y no puede contribuir al desarrollo de los demás, porque ya está en una situación que no corresponde al ser humano que se mueve en la perspectiva del desarrollo integral total de la persona humana. Es siempre en esa misma línea que entiendo
lo que el pueblo haitiano es lo que él está haciendo frente a unos que lo están acusando, pues a través de él me acusan también. Mira, hablan de un pueblo sin ver que es uno de los pueblos los más pacíficos del mundo. Si el pueblo haitiano no fuera tan pacífico, no tengo la certeza que hoy día iba a caminar como está caminando. Ojalá que siempre tengamos esa capacidad de dominarnos para así ser no violentos, ser pacíficos mientras luchemos por la democracia de modo no violento. Muchos de los que han utilizado la violencia institucionalizada les gustan acusar al pueblo de violento. Empiezan antes para así tratar de esconder su posición de violencia. Un ejemplo, durante 7 meses de nuestro gobierno, jamás, y lo repito, jamás, tuvimos un caso de una víctima de esa violencia expresada a través del caucho encendido que se pone en las llantas alrededor del cuerpo de los víctimas. Jamás tuvimos un caso así. Durante 7 meses, jamás. El primer caso que tuvimos fue precisamente el día 30 de septiembre, día del golpe de Estado. Y eso hace parte de la estrategia de los militares. ¿Por qué? Porque ellos, sabiendo lo que iban a hacer, han matado a más de 1000 personas en menos de 2 semanas. Sabiendo lo que iban a hacer, matar una democracia después de las elecciones democráticas que tuvimos por la primera vez, pues han tratado de concebir un plan para matar lástimamente a Silvio Claude, que estaba en el sur del país, para luego decir a la opinión internacional: mira, aquel pueblo, mira lo que hace, violencia, mata, y nosotros militares llegamos para poner orden. Eso se llama la estrategia tradicional de los militares. Y eso lo podemos ver también en otro país. Cuando Juan Bosch fue presidente, la historia nos recuerda eso. Durante 7 meses también le pasó lo mismo. En el mes de septiembre, 25 de septiembre, lo mismo. Y como acusaciones le dijeron que era un gobierno que estaba preparando una milicia para hacer la violencia como durante aquel tiempo de Trujillo. Pues conocemos esa estrategia, no es sorpresa para nosotros. Por eso decimos que es una trampa. Nosotros no tenemos que caer en esa trampa de perder tiempo defendiéndonos cuando hay que ver la realidad. La realidad es que son criminales que han utilizado una violencia con sus armas y no solamente han matado a tantas personas haciendo un crimen contra la humanidad. Hasta ahora basta ver lo que han hecho durante 1 mes y 11 días para ver qué violación de los derechos humanos están haciendo, impidiendo a un pueblo de expresarse. La libertad de prensa es un derecho sagrado. 1 mes y 11 días sin radio para hablar, mientras que hay la radio nacional utilizada por el gobierno, entre comillas, que se da ese título para poder mentir y así tratar de poner la opinión internacional afuera del núcleo central de ese drama, que consiste a ver un crimen contra la humanidad, una democracia matada, entre comillas, por un cierto sentido, un cierto tiempo. Yo creo que esos criminales saben que tendrían que estar en la cárcel y mientras tanto tratan de hacer perder tiempo, y por eso yo no caigo en esa trampa de perder tiempo hablando de ellos. Los hechos han mostrado, sin embargo, que el actual gobierno dictatorial haitiano está, como usted lo ha dicho, 1 mes y 11 días en el gobierno, y las medidas adoptadas internacionalmente no han dado el resultado esperado. ¿Usted cree que basta con el bloqueo planteado por la Organización de Estados Americanos y respaldado por los Estados Unidos para que la dictadura haitiana caiga? Yo creo que ahí viene tanto
la posición del pueblo haitiano como la de la comunidad internacional. En cuanto a nosotros, a pesar de las armas de los carros blindados, hay una resistencia pacífica no violenta que se está desarrollando a través del país. Las escuelas no pueden funcionar. Eso se llama para nosotros un modo de resistir de modo no violento. El país es casi paralizado. ¿Por qué? Porque la gente no camina con ellos y no van a caminar con ellos. La madurez política del pueblo, que siempre tiene que ser más madura, nos dice que el pueblo haitiano, que tiene la sangre de libertad y de democracia en su cuerpo, jamás va a bajar la cabeza para estar de rodillas frente a los golpistas. Pues para nosotros es una realidad. Hoy mismo hubo una manifestación de los jóvenes, a pesar de que antes de ayer han matado a uno. Pues eso es claro, la resistencia del pueblo haitiano nos dice que de un día va a hacer irrupción como antes para tumbarlos. Tumbándolos, veremos lo que ya hemos visto. Jean-Claude Duvalier se fue, Nanfi se fue, Avril se fue. Pero la comunidad internacional ha participado también en esos casos cuando Jean-Claude Duvalier se fue, cuando los demás se fueron. Hoy día creemos que el bloqueo, si es un éxito total, capital, integral, puede dar bastante efectos para obligar a los criminales golpistas a negociar. Pero mientras tanto, hay preguntas que estamos haciendo para no cargar esa realidad sobre nuestras espaldas sin saber o reconocer que es cuestión que va más allá de un hombre, más allá de un pueblo, el pueblo haitiano, porque es la democracia que la comunidad internacional tiene que defender. Si ellos quieren hacer del embargo un éxito, lo pueden hacer. Punto. Si ellos se recuerdan de las manos invisibles, pero que hacen parte de esa comunidad internacional, que estaban detrás de Jean-Claude Duvalier en el año 86, detrás del general Nanfi cuando salió del país, detrás del general Avril cuando ha tenido que dejar el país, hoy día pueden preguntar ¿dónde están esas manos? ¿Dónde están esas fuerzas? ¿Por qué Cedras y los criminales están todavía donde están? En Moscú el golpe de Estado ha durado 3 días. ¿Por qué en Haití 1 mes y 11 días? En Moscú no hubo 5, 10, 20 muertes. En Haití hay más de 1000. ¿Por qué? Pues creemos que el mundo tiene sus ojos abiertos, como el pueblo haitiano, para ver quién dice la verdad, quién da mentira a pesar de lo que podemos pensar. Es un proceso donde vemos que hay una comunidad internacional movilizada haciendo una solidaridad estupenda para defender la democracia de modo no violento a través del embargo, que para nosotros es el mejor camino para así obligar a los golpistas a negociar. Pero ahora, si por acaso no hay una voluntad total en cierto lugar para caminar con la comunidad internacional y el pueblo haitiano hacia ese embargo, ahora es otra cosa. Mi fe me dice que es posible, pero mi fe me dice también ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque me da la impresión que los enemigos de la democracia, a pesar de sus discursos, no quieren estar frente a un pueblo. Porque el pueblo haitiano es un pueblo sujeto de su historia que desde siempre está conduciendo, o sea, manejando su carro histórico, haciendo la historia, no mirando pasar la historia, haciendo la historia en comunión con la comunidad internacional. Me parece que a los enemigos de la democracia no les gusta eso. Usted ha mencionado, señor presidente, que la voluntad de la comunidad internacional verdadera sobre un país tan débil como Haití podría dar resultados efectivos en un tiempo muy corto y que estamos en un límite, digamos, peligroso, porque si se pasa cierto límite puede darse una consolidación del proceso golpista.
Pero uno se pregunta, y Bolivia tiene una larga experiencia en este campo, si no hay una acción popular, usted menciona la reacción no violenta, ¿se podrá lograr solamente con presión internacional si no hay una efectiva participación popular en el derrocamiento de la dictadura? Me permite decir que hubiera sido casi un crimen para mí, que he vivido con el pueblo y que he pasado también a través de esa situación de golpe de Estado, donde fui arrestado, donde pude experimentar la violencia y el nivel de violencia de los golpistas. Una táctica, una estrategia donde él no va en las calles para hacer ver que va en las calles cuando sabe que puede perder a demasiado en aquel momento, mientras tanto desarrolla otro tipo de resistencia. En ese sentido, creo que es un pueblo heroico que tiene una inteligencia que es extraordinaria. Yo me siento en la escuela de aquel pueblo donde he aprendido tantas cosas. Fue siempre sorpresa histórica la actuación del pueblo cuando se levanta de repente. Uno piensa que eso pasa de repente, pero había un trabajo. Pues la comunidad internacional, basta para ella ver el proceso histórico del pueblo desde el año que tuvimos nuestra independencia hacia el año 86, luego el año 91, para entender que aquel pueblo merece, a partir de su historia, una solidaridad, ojalá que esa solidaridad que existe hoy sea por siempre, lo creemos y vamos a trabajar por eso también. Pues en ese sentido ya existe la resistencia del pueblo haitiano, que puede expresarse según las posibilidades, porque repito, los carros blindados son en las calles, ya han matado a más de 1000 personas, las armas están allá y el pueblo sigue resistiendo. No hay radio y no hay posibilidad para el pueblo de expresarse sin perder demasiado, y estamos perdiendo a hijos que no queremos perder. Pues la comunidad internacional ahora está haciendo una solidaridad excepcional y nosotros somos felices al ver esa vibración de comunión que existe entre Haití y la comunidad internacional, defendiendo no a un hombre, no a un país, sino antes de todo a la democracia que pasa por un país, que pasa por nuestro regreso. Ok, de ahí uno puede mirar la realidad bajo la luz del pasado para ver que Jean-Claude Duvalier dejó el país, hubo mano invisible. Lo mismo pasó con Nafi, con Avril, porque lo mismo no ha pasado con Cedras. Y repito también que unos cuantos no les gusta ver a un pueblo de pie, con dignidad. Ellos quieren negociar o hablar con una persona débil porque no tiene sus raíces en el pueblo. Una vez que el pueblo tiene organizaciones pacíficas, democráticas, no violentas, como las que tenemos en Haití, que hacen de nuestro pueblo un pueblo cada día más organizado, ahí viene, digamos, una distancia frente al pueblo, porque el pueblo es sujeto de su historia, porque en Teología de la Liberación decimos claramente que sí, la Teología de la Liberación nos da la posibilidad, en comunión con Jesús, de hablar en nombre de los pueblos, de los pobres. Pero hay que pasar de la Teología de la Liberación hacia la liberación de la teología cuando los pobres ellos mismos hablan. Y nosotros escuchamos la voz de los pobres como Dios escucha la voz de sus hijos. En ese sentido, cuando nosotros escuchamos la voz del pueblo haitiano, eso nos pone en la democracia, porque tenemos que cumplir con nuestro deber de dirigente, de autoridad, haciendo la voluntad del pueblo que es soberano. Permítame dos ejemplos históricos para esta siguiente pregunta. Usted ha mencionado uno de ellos, el caso dramático de la caída del presidente Bosch en 1965 y la evidencia de que nunca más volvió al poder. Y en el caso boliviano, el golpe de Estado del coronel Natush en 1979 al doctor Guevara, que hizo que los militares cedieran el poder, porque el golpe duró 16 días, pero el doctor Guevara nunca volvió al poder. Fue entregado el poder a la presidenta del Congreso, la señora Lidia Gayler.
todo pareciera apuntar a que en Haití hay una corriente fuerte dentro del poder de una transacción. Dejamos el poder con la condición de que el presidente Aristide no vuelva al gobierno. ¿Usted considera esa posibilidad? Pues precisión. No quiero pegarme a un poder, no es eso. No quiero tampoco estar dispuesto a servir solamente como presidente, no. El ser presidente es un accidente en mi vida de servidor. Como sacerdote, mi vida es una entrega al servicio de los demás. Como presidente, lo mismo. Pues para nosotros, Jesús ha dado su vida a través del servicio de sus hermanos y queremos hacer lo mismo. Pero a pesar de eso, yo hago esa pregunta. ¿Qué hubiera dicho el mundo al presidente Bush si eso sería la realidad? Cuando el presidente Bush públicamente ha demostrado cómo está trabajando para que regrese el proceso democrático en Haití. ¿Qué hubiera dicho el mundo al secretario general de Estado, James Baker, que dijo muy bien, there is no future for them, no hay futuro para ellos? Pues el vicesecretario también, señor Ben Aronson, defendió muy bien el embargo. Son tantas personas que se han comprometidas en defender esa causa, no como la causa de un hombre, como la causa de la democracia. Es lo mismo también cuando vemos a tantos otros que a través del mundo se han puesto fajándose para defender la democracia. Yo creo que la OEA como organización hubiera perdido de su capacidad de credibilidad si iba a fracasar. Ojalá que no sea así y creo que no será así. Pues no estoy hablando a partir de una política naiva, no. Estoy hablando a partir de una realidad que es, a mi parecer, tanto antropológico como político. Del punto de vista antropológico, el hombre de hoy que quiere presentarse como un hombre desarrollado no puede dejar su palabra por una parte y hacer otra cosa por otra parte. Tiene que cumplir con su palabra para así presentarse como es, un hombre de palabra. En el mismo sentido, el pueblo haitiano, el mundo entero, con los ojos abiertos, ya estamos en la situación donde empezamos a reconocer a los hombres desarrollados y a los que dicen que son desarrollados cuando están demostrando que no lo son por el modo que están caminando. Pues en ese sentido, creo que es algo que no implica mi poder para defender mi poder y luego ver que si eso no logra ser una realidad, que iba a pensar que iba a hacer. No. Creo que como lo he precisado, no se trata para mí de pegarme a un poder, se trata de contestar frente a un golpe de Estado como demócrata. Es decir, que usted no flexibilizará su posición y exige el retorno de la democracia con Bertrand Aristide en la presidencia. Sí, y eso antes de mi voluntad, es la voluntad del pueblo haitiano. Antes de ser la voluntad de la comunidad internacional, es la voluntad del pueblo haitiano. Y con eso, hablando de democracia, nosotros tenemos que respetar la voluntad de un pueblo que el día 16 de diciembre 90 ha votado por 5 años y eso se llama una voluntad sagrada. Y por eso la comunidad internacional quiere expresar cada día más esa solidaridad defendiendo la causa de la democracia, dado también que lo que está pasando en Haití puede repetirse en otros países. Uno que deja pasar ese crimen contra la humanidad y contra la democracia, quiere decir que en cualquier país, cualquier día, cualquier general puede decidir hacer un golpe de Estado para así pretender volver al orden cuando pone el contrario del orden. No, eso a mi parecer nos plantea en una realidad antropológica donde la imagen del hombre desarrollado y total
está apareciendo, y también en una realidad política donde la imagen de la democracia, que tiene que salir del contexto político actual, va a aparecer. Y eso implica la acción de la nación haitiana, ¿cierto?, pero también de la comunidad internacional. Una última pregunta, señor presidente. ¿Cómo le gustaría, cómo desearía Jean-Bertrand Aristide pasar a la historia de su país? Bueno, en general no me hago esa pregunta en cuanto a pasar en la historia de mi país. Hay cosas que son lo que son, en el sentido que uno no puede borrarlas, ¿no? Si digo que la historia de mi país no tendrá ni una página ni una línea en cuanto a mí, es jugar a un juego de humildad que es un orgullo y una mentira. Decimos las cosas como son. Pues creo que yo tengo que vivir entregándome por amor, como trato de hacerlo hasta hoy, en el servicio de mis hermanos. Yo tengo que seguir buscando a Dios no en el cielo, sino en la persona de los pobres, en la persona de todas las mujeres, de todos los hombres. Así, la unidad vendrá como si fuera una cita de un pueblo unido, para así poder dar un testimonio de lo que llamamos la condición sine qua non para llegar a la democracia, donde los derechos humanos tendrán que ser respetados. Si en mi vida veo que hago algo para ayudar a nuestros hermanos a sentarse alrededor de la mesa y no vivir bajo de la mesa, tampoco arriba, me parece que eso puede ser una contribución que es al mismo tiempo testimonio de amor, porque si uno no ama, no va a meterse en esa situación, porque es una situación que implica paciencia, comprensión, perdón, capacidad de trascender los conflictos para no pegarse a cosas ahí, cosas allá, sino ir más allá de los conflictos, buscando la unidad de un pueblo uniendo a los demás pueblos. Porque lo que está pasando en nuestro país, a mi parecer, es una realidad humana que está presente en diversos países. No me imagino el pueblo boliviano sin una convivencia con esos valores humanos que yo personalmente he tenido la suerte de constatar, de ver aquí mismo, esos valores humanos, esas riquezas humanas que hacen sí que el pueblo es un sujeto de su historia. Al ver la realidad aquí en unas horas no puedo pretender conocer la realidad total de Bolivia, pero bajo la luz de lo que he leído sobre el coraje, la fuerza histórica del pueblo boliviano, que ha pasado momentos duros bajo dictaduras militares, que está luchando contra la pobreza, está demostrando que de verdad tienen un buen presidente, pero con el presidente hay un pueblo, y es el pueblo unido a sus autoridades políticas que juntos están haciendo la historia boliviana. Como también allá en Haití, creemos que no es un hombre que está haciendo una historia, no, es un pueblo, y tratamos de ser unidos al pueblo en comunión con los demás pueblos, para así la familia humana, más allá de las fronteras, dan testimonio de lo que será nuestro porvenir después de 500 años de historia. Son 500 años de resistencia para nosotros. Si no fuera nuestra capacidad de resistir para conservar la libertad, ¿qué iba a ser, digamos, nuestra tierra hoy como tierra de libertad? Me recuerdo Simón Bolívar, estando aquí en Bolivia, que en el año 10 años después del año de nuestra independencia, 1804, lo vamos a encontrar con Petion dándose un abrazo histórico, para así caminar y
fortalecer la lucha de la libertad del continente. Y hoy día es la misma realidad que estamos viviendo, no como un hombre y otro hombre. En aquel tiempo, Simón Bolívar, Pétion, pero en aquel tiempo también fueron también los esclavos, que juntos con ellos, otros hombres juntos, hoy día se pueden hablar de un hombre, de otro nombre, de fulano, pero antes de todo son los pobres, son los pueblos, son aquellos tantos personas ricas en valores humanos que se entregan para así cambiar la realidad. Y con ellos estamos prolongando una historia de libertad que llamamos hoy la historia de la democracia. Y me alegro muchísimo al ver cómo la comunidad internacional está celebrando, digamos, la capacidad de caminar juntos luchando por la democracia. Y eso, para mí, para unos cuantos, es una bendición y no cabe duda, la tierra boliviana, como la tierra haitiana, como la tierra latinoamericana, como la tierra caribeña, como la tierra a través del mundo, será una otra tierra si seguimos caminando manos en manos, construyendo por la no violencia ese reino de democracia. Puede tener la seguridad del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, que pocos pueblos podrán entender tan bien lo que él ha dicho como el pueblo boliviano. Nuestra historia está saturada de esos episodios en los que un pueblo en su conjunto ha tenido que pelear palmo a palmo la recuperación de la democracia primero y su consolidación después. Puede tener seguridad el presidente de Haití, que somos plenamente solidarios con ese esfuerzo de toda una nación por recuperar la democracia que está encarnada en su figura. Como él bien decía, es simplemente una circunstancia de un pueblo junto a un hombre que trata de recuperar lo que ese mismo pueblo construyó después de un larguísimo periodo dictatorial. Creo que ha sido para nosotros una experiencia aleccionadora, porque además las palabras del presidente Aristide, y hemos querido hacerlo así, no se han referido solamente a la coyuntura del momento dramático que vive, sino un poco a su personal manera de ver el mundo, su personal manera de ver lo que ha sido la conquista de la democracia en Haití y la realidad socioeconómica que lo llevó a la presidencia. Por ello le quedo profundamente agradecido, porque además del hecho mismo de la circunstancia del golpe de Estado, hemos podido enriquecernos con las ideas de un hombre que tiene una visión muy enriquecedora del proceso democrático. A ustedes, como siempre, por habernos seguido. Buenas noches.